a Dios sus dones, representan a sus pies las naciones venidas de las tres partes del mundo. Mientras abren sus tesoros, hacen salir del fondo de su corazón la confesión de la fe. Lo hacen en la casa para enseñarnos que no debemos publicar los tesoros de nuestra alma. Ofrecen tres dones, esto es, la fe en la Santa Trinidad. También pueden entenderse que de sus tesoros abiertos ellos ofrecen lo que son figuras de los tres sentidos de la Sagrada Escritura: el histórico, el moral y el alegórico, o las tres partes de la ciencia: la lógica, la física y la moral, ciencias todas que sirven a la fe. Lo primero que podemos observar, no vamos a comentar mucho este pasaje, pero lo que vamos a observar es que Beda, el Venerable, está entendiendo que la Escritura tiene tres sentidos en los cuales debe ser interpretada: el histórico, o sea, el literal, histórico, gramatical, que tienen los protestantes y que tenemos los católicos. También el sentido moral, que es lo que los protestantes le llaman la aplicación espiritual. En esto no hay diferencia entre católicos y protestantes. Ellos también entienden que la Biblia tiene un sentido moral y es la aplicación que debemos hacer del texto para nuestras vidas. Pero también dice Beda que debemos entender el sentido alegórico o el sentido espiritual, que también la Iglesia define, que se compone de varias clases o géneros o subgéneros de sentidos literarios. Pero aquí Beda nos está diciendo que él reconoce, como lo habíamos visto en el video anterior, que se los dejo acá a la miniatura, y les dejo acá también el link para que puedan ir a verlo. En los videos anteriores nosotros habíamos hablado de que los padres de la Iglesia de los primeros siglos ya confesaban que la Biblia tenía estos tres sentidos, o cuatro según como lo quieres clasificar, pero el sentido alegórico era parte integral del sistema de interpretación de la Biblia. Y vemos que, por ejemplo, Lucas, capítulo 24, verso 27, si bien no menciona los textos, los sentidos literales o alegóricos de forma explícita, lo que nos está diciendo es, el Señor Jesucristo dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Entendamos primero que aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. No estaba escrito el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo empieza a hablarle o a explicarles a sus discípulos todas las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento acerca de él. En segundo lugar, es el mismo Señor Jesucristo el que les está enseñando a sus discípulos que el Antiguo Testamento contenía un sinnúmero de profecías que no debían interpretarse literalmente. Yo tengo aquí en la biblioteca superior varias Biblias protestantes en donde tienen varias carillas dedicadas a las profecías cumplidas en la primera venida de Jesucristo. No recuerdo ahora el número, pero creo que eran unas cosas de 300 profecías aproximadamente. Pueden ser algunas más, otras menos, pero era cerca de 300 profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Y recuerdo que cuando yo las estudiaba, había un montón de esas profecías que no se debían interpretar literalmente. Pongo un ejemplo simplemente. Por ejemplo, cuando dice Deuteronomio capítulo 18, una profecía que sí debe interpretarse literalmente, cuando Moisés dice: profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Esa profecía es una profecía de interpretación literal. O sea, uno lee al derecho literalmente la profecía y se está profetizando que en el futuro habría de venir un profeta. Esta profecía los judíos sí la entendieron. Recordemos, por ejemplo, que la mujer samaritana, allí en Juan capítulo 4, dice: sabemos que ha de venir el profeta. Y ella está citando esta profecía, una profecía que lograron entender porque se había profetizado de forma directa. Vemos también que los fariseos le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta que ha de venir? ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que esta profecía se habría de cumplir en el futuro Mesías. Sin embargo, por ejemplo, hay otras profecías que no se deben entender de forma literal como esa, sino que son profecías que no tienen contexto alguno que dé la idea de que sería una profecía siquiera, y por eso los judíos no las entendieron. Y de todas esas profecías de las que los judíos no habían entendido, es de las que está hablando aquí el evangelista Lucas al describir qué cosas les enseñó a sus discípulos. Recordemos, las profecías escritas al derecho, los discípulos, los judíos, los samaritanos, todos las habían entendido. Ellos también creían, por ejemplo, en la venida de Elías. ¿Eres tú el Elías que habría de venir?
¿sí? Y Juan el Bautista se confesó como yo soy una voz que clama en el desierto. Sin embargo, esa profecía la habían entendido los judíos porque estaba profetizado que habría de venir Elías. Pero de nuevo, las profecías de interpretación literal, los judíos las habían entendido y las estaban esperando. Habría de venir el Mesías, habría de venir Elías como precursor del Mesías. El Mesías habría de nacer en Belén. Porque dice, tú, Belén de Judea, la menor de las ciudades, dice que de ti me saldrá el que será el guiador. Todas esas profecías, por ejemplo, los judíos las conocían porque eran profecías que habían sido citadas al derecho. Pero ¿qué sucede con todas las profecías de interpretación alegórica que los judíos no habían entendido? Son las que Jesús está explicándole aquí. Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, no solamente la ley, no solamente los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino en todas las escrituras, todas las profecías que hablaban alegóricamente o tipológicamente de Jesucristo. Ahora, esto es lo que creemos los católicos y es lo que nos dice la Biblia, que todo el Antiguo Testamento se interpreta alegóricamente y que está lleno de profecías acerca de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de los protestantes? Bueno, voy a citar de 2 libros que tuve que leer o consultar durante mi tiempo en el Instituto Bíblico Bautista, el CCBP. Recuerden mi testimonio, les dejo aquí el vínculo de la tarjeta o la miniatura de la tarjeta. Yo les conté que en mi testimonio que cuando estuve en los Bautistas estaba estudiando en el Centro de Capacitación Bíblica para Pastores, que se llamaba CCBP, y que ahí también daba clases para capacitar a otros. Bueno, estos son 2 de los muchos libros que me dieron como literatura y que me tuve que comprar para poder estudiarlos. Uno es de Gordon Fee y Douglas Stewart, que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, y otro es de R.C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Y este es más bien un reformado histórico, no es un dispensacionalista. No les estoy recomendando que compren estos libros, simplemente se los muestro y aprovecho para mostrarle, como en casi todos los libros de mi biblioteca, tienen grabado mi nombre, porque son libros que yo me compré mientras era protestante, para todos aquellos incrédulos evangélicos que no quieren creer que yo fui un predicador protestante durante aproximadamente 19 años y que fui protestante durante 21 años. Dicho eso, entonces vamos a empezar a citar este libro, el de Gordon Fee y Douglas Stewart, que se llama Lectura Eficaz de la Biblia. Les recomiendo que no los compren porque son malos libros sobre interpretación de la Biblia y les voy a explicar en este video el por qué. Dice en lo que es un capítulo que se llama Lo que no son los relatos del Antiguo Testamento, página 90. Dice así el libro de Stewart y Fee. Los relatos del Antiguo Testamento no son alegorías ni historias de significados ocultos. Mientras que puede que haya aspectos de los relatos difíciles de entender, usted debe siempre recordar que tenían un significado para sus destinatarios originales. Pero no importa lo que sean, no son alegorías. Bueno, claramente Gordon Fee y Douglas Stewart entienden que el Antiguo Testamento no tienen alegorías. Ahora, ellos están haciendo una afirmación acá. Dice, debemos entender el Antiguo Testamento como lo entendieron los primeros judíos, porque él está diciendo aquí en su párrafo, dice, puede que haya aspectos difíciles de entender, pero usted debe siempre recordar que tenían un significado para sus destinatarios originales. Vamos a responderles a los protestantes con la misma Biblia, como a ellos les gusta. Dice 2 de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:14? Que aquel significado que tanto remarcó Gordon Fee, aquel significado para los destinatarios originales, fue solamente uno de los significados, el que ellos siempre entendieron, porque Pablo dice, el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, siguen entendiendo aquel sentido que ellos consideraban
el correcto. Pero dice, ellos en realidad tienen un velo sobre sus ojos y no entienden la Biblia como la entendía Cristo. Y por eso dice Pablo, el entendimiento de ellos se embotó, se quedaron estancados en ese sentido literal de interpretación de la Biblia y no entendieron lo que el Señor Jesucristo enseñó por medio del evangelista Lucas en Lucas 24, que todas las escrituras hablaban acerca de Jesucristo. Y por eso dice Pablo acá, dice, les queda el velo descubierto, que es quitado por Cristo, como Cristo se lo quitó a los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús entendían la Biblia literalmente, el Antiguo Testamento lo entendían literalmente. Y Cristo les descorrió el velo, porque comenzó a explicarle cómo todas las profecías del Antiguo Testamento eran en buena parte alegóricas. Y empezaron a entender que Dios había hablado en un sentido de interpretación de la Biblia que los judíos no conocían. Pablo no creía lo que creían los protestantes. Ahora, vamos a seguir investigando un poquito más en otro pasaje, en el mismo capítulo de este libro. Dice Fee y Stuart, dice, todos los relatos, y noten el enfático, todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen el propósito de dar lecciones morales. El propósito de los distintos relatos es decir, lo que Dios hizo en la historia de Israel. Y no ofrecer ejemplos morales sobre la conducta correcta o incorrecta. Hago un pequeño paréntesis. Notemos que aquí Gordon Fee, y pensemos que este es el libro, era uno de los libros preferidos del pastor bautista de la congregación en la que yo asistía, está negando que la Biblia tenga un sentido moral del cual tomar lecciones espirituales para nosotros. Él simplemente dice, no tiene ni sentido moral. No solamente dice no tiene sentido alegórico, dice no tiene sentido moral tampoco. Tiene solamente sentido histórico. Y por eso dice, todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen el propósito de dar lecciones morales. El propósito de los distintos relatos, es decir, lo que Dios hizo en la historia de Israel, no es de ofrecer ejemplos morales sobre la conducta correcta o incorrecta. Muy a menudo escuchará a la gente decir, lo que podemos aprender de esta historia es que no debemos hacer o decir esto. Ahora, Gordon Fee está equivocadísimo al negar que la Biblia tenga un sentido moral, porque miren lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11, y recordemos lo siguiente, los corintios eran una iglesia extremadamente inmadura y pecaminosa, y con mucha insistencia, tanto en 1 Corintios como en 2 Corintios, Pablo les tiene que quitar de la cabeza a los corintios que la Biblia se debía interpretar literalmente, porque tenían grabado en la cabeza que la Biblia se entendía literalmente, y por eso eran tan pecaminosos y por eso eran tan desagradables en su conducta a Dios en muchos aspectos, como lo hacen los protestantes. Pero dice 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Lo vuelvo a repetir porque Gordon Fee y Douglas Stuart dicen, el propósito de los distintos relatos no es ofrecer ejemplos morales. Y Pablo dice exactamente lo contrario. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Porque todas las cosas que ya están escritas, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, fueron escritas para nuestra enseñanza, con el fin de que mantengamos la esperanza mediante la paciencia y la consolación de la Escritura. Y vemos que Gordon Fee, hablando de cómo interpretar la Biblia, está diciendo exactamente lo opuesto a lo que enseña Pablo tanto en 1 Corintios como en 2 Corintios. Y como decimos, los protestantes tienen doctrinas equivocadas porque su sistema de interpretación es equivocado. Tener el sistema de interpretación equivocado inexorablemente, inevitablemente los conduce a las herejías que ellos están enseñando. Ahora, aun cuando tuvieran un sistema de interpretación
correcto, no por eso queda garantizada que tengan la interpretación correcta. Y por eso es que aún dentro de la Iglesia Católica siguen surgiendo herejes que enseñan barbaridades, aun cuando tienen su sotana de distintos colores. No tienen por qué ser soldados rasos, por así decirlo. Están enseñando cosas que están fuera del depósito de la fe, fuera de la tradición apostólica, fuera de la tradición que enseñaron los apóstoles a sus discípulos. Ahora, pero cuánto más grave es el error si además ya el sistema de interpretación es el incorrecto. Entonces, completamente incorrectas serán sus conclusiones, porque se están equivocando en la interpretación de absolutamente todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento tiene alegorías que deben ser interpretadas como aplicadas a nosotros, a nuestra vida y a la Iglesia, y en la teología también cristológica. Vamos ahora a considerar lo que dice este otro libro de R.C. Sproul, un hombre que hace unos 3 años, creo, 2 o 3 años, falleció. Dice en su capítulo 3 sobre la hermenéutica, un capítulo que llama Hermenéutica, la ciencia de la interpretación, en el párrafo que se titula Interpretando la Biblia literalmente. Dice así: uno de los avances más importantes de la erudición bíblica durante la Reforma se ganó como resultado de la defensa militante de Lutero de la segunda regla de la hermenéutica. Esto es, la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a su sentido literal. El término literal viene del latín litera, que significa letra. Interpretar algo literalmente es hacer caso a la letra o a las letras. Interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. O sea, el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de la gramática, lenguaje, sintaxis y contexto. La Biblia es un libro muy especial, siendo singularmente inspirado por el Espíritu Santo, pero la inspiración no transforma las letras y las palabras o las frases de los pasajes en frases mágicas. De nuevo, y aquí haciendo énfasis Sproul en el, entre comillas, logro de Lutero de querer ignorar la interpretación alegórica de la Biblia para establecer en sus propias reglas y cánones un sistema de interpretación prácticamente de forma exclusiva literal. Ahora, ellos dicen debemos interpretarla como si fuera literatura común y corriente. Claro, dicen, la Biblia es un libro especial porque fue inspirado por el Espíritu Santo, pero su interpretación no debe ser espiritual. Debe ser literal, como literatura común y corriente. Y ya habíamos visto en el video anterior cómo los padres de la iglesia se quejaban de que los judíos y los judaizantes, incrédulos y herejes, se dedicaban a interpretar literalmente la letra de la Biblia y rechazaban la interpretación espiritual de la Biblia, no creyendo que el Espíritu Santo hubiera ocultado en el Antiguo Testamento todo un significado espiritual de las cosas. Como ya lo demostramos y lo vimos en el video anterior, les recomiendo que al final de este video lo puedan ir a ver. ¿Cómo vamos a responder a lo que dice Sproul? Le vamos a responder de nuevo con 2 Corintios 3:6, las cartas escritas para los espirituales inmaduros, para los que no conocen, para los que ignoran, para los que llenos de arrogancia se creían algo y no eran más que cismáticos, porque los corintios se caracterizaban por generar cismas con sus propios sistemas de interpretación torcidos. Y no es casualidad con los protestantes que sea igual a eso. Dice 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Y qué quiere decir Pablo? ¿Cómo explicaron los padres de la iglesia este versículo? Que cuando dice la letra mata, se refiere al sentido de interpretación literal. El que entiende la Biblia solo literalmente muere,
porque no obtiene las enseñanzas que le pueden llevar su fe hacia el buen puerto de salvación. Recibe enseñanzas que lo llevan a la muerte, porque no producen en esa persona la fe y la conducta necesarias para ser salvos. Tampoco le permite creer en las cosas que son necesarias creer para la salvación del alma, como por ejemplo en los sacramentos de la Iglesia Católica. Por eso dice Pablo, el cual nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, de un nuevo pacto, que no está basado en la letra o en la interpretación literal, sino en el espíritu y su interpretación espiritual, la que Jesús enseñó a todos sus discípulos durante esos 50 días entre su resurrección y su ascensión al cielo. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Una y otra vez, y les invito a todos a que puedan leer las cartas que Pablo les escribe a los Corintios y vean que constantemente está atacando el sentido literal. No porque quiera destruir el sentido literal, sino porque quiere enfatizar que la Biblia tiene un sentido espiritual en el Antiguo Testamento que no era comprendido ni por los judíos ni por los judaizantes, y digo judaizantes a los primeros herejes de la Iglesia Católica, personas que estaban en un principio dentro de la iglesia, pero negando las grandes verdades de la iglesia y que luego se saldrían y se apartarían de la iglesia para dar lugar a otros herejes que surgirían después, herederos de los judaizantes llamados los docetas, que luego también serían expulsados de la iglesia por sus herejías, entre ellas la más destacada es el negar la transubstanciación, para que luego también surgieran otros herejes herederos de los docetas y los judaizantes, llamados los gnósticos, y todos estos surgidos durante el periodo apostólico, de manera que la refutación de estas herejías están en la misma Biblia y no a partir del siglo II como enseñan muchos de los protestantes. En la misma Biblia está la refutación a las herejías docetas, gnósticas y judaizantes. Aunque no tuvieron su apogeo estos herejes en el siglo I, sí tuvieron su comienzo, y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles los combatieron con todo fervor, con los versículos con los que la Iglesia Católica combate con todo fervor a las mismas herejías enseñadas por los herejes contemporáneos. Dice otro párrafo de este libro dentro del mismo capítulo. Dice, el capítulo se llama La cuadriga medieval. La cuadriga, dice Sproul, era el método cuádruple de interpretación cuyas raíces comienzan con la historia de la Iglesia. Resalto eso. Comienzan con la historia de la Iglesia. Desde la obra de Clemente de Alejandría y Orígenes en adelante, es común encontrar comentaristas bíblicos que usan el método extravagante, notemos ese término despectivo, usan el método extravagante de alegorizar en su interpretación bíblica. En la Edad Media, el método cuádruple fue establecido firmemente. Este método examinaba cada texto en busca de 4 significados: el literal, el moral, el alegórico y anagógico. Y les cito el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 115 que les mencioné en el video anterior, que está en la lista de reproducción sobre interpretación de la Biblia, el cual confiesa esto mismo, que hay 2 sentidos de interpretación de la Biblia: el literal con sus subgéneros y el espiritual con sus subgéneros, que son el moral, el alegórico y el anagógico. El mismo Sproul intenta explicar con sus palabras qué se entiende por sentido literal, moral, alegórico y anagógico. Y él dice, en este mismo capítulo y en el mismo párrafo sobre la cuadriga medieval, dice: el sentido literal de la Escritura fue definido como el sentido sencillo y evidente. El sentido moral era aquel que enseñaba a los hombres cómo comportarse. El sentido alegórico revelaba el contenido de la fe y el anagógico expresaba la esperanza futura. Así, por ejemplo, los pasajes que mencionan a Jerusalén eran susceptibles de tener
4 significados diferentes. El sentido literal se refería a la capital de Judea y el santuario central de la nación. El sentido moral de Jerusalén es el alma del hombre, el santuario central del hombre. El sentido alegórico es el de Jerusalén como representación de la iglesia o el centro de la comunidad cristiana. Y el sentido anagógico es el del cielo, la esperanza final de la residencia futura para los hijos de Dios. Así, una sola referencia de Jerusalén podría significar 4 cosas al mismo tiempo. Si la Biblia mencionaba que alguien había subido a Jerusalén, significaba que había ido a una verdadera ciudad terrenal, o que su alma subió al lugar de la excelencia moral, o que deberíamos ir a la iglesia, o que algún día iremos al cielo. Es sorprendente lo lejos que personas inteligentes pudieron llegar con un método tan raro de interpretación. Y notemos, qué bien que Sproul ha descrito el significado y la interpretación de cómo interpretar a Jerusalén en el Antiguo Testamento, pero de qué manera despectiva descalifica a los que interpretan de esa manera, confesando con sus propias palabras que este sentido de interpretación tiene sus raíces y orígenes en los principios de la historia de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Él dice, claro, el Catecismo de Trento lo reafirmó firmemente, que hay un sentido literal, moral, alegórico y anagógico. ¿Y qué decía Beda? Voy a volver a las partes donde cité a Beda. Dice, los 3 sentidos de la Sagrada Escritura, el histórico, el moral y el alegórico. Y ya vamos a ver otro padre de la iglesia que confiesa que la Biblia también tiene un sentido anagógico. Los católicos creemos esto, lo que dice, por ejemplo, un místico de la época medieval en cuanto al significado cuádruple de la Biblia. Dice, la letra te enseña la historia, la alegoría te enseña qué has de creer, el sentido moral, qué has de hacer, y la analogía, hacia dónde has de tender. Es decir, perdón, no la analogía, sino la anagogía, hacia dónde has de entender. Y aquí es de marcar la distancia que existe entre cómo interpreta un católico y cómo interpreta un protestante. Un protestante dice, bueno, el sentido literal nos enseña la historia, y en eso estamos de acuerdo tanto católicos como protestantes. Pero para un protestante, el sentido literal de la Biblia también nos enseña qué creer. Pero para un católico, el sentido alegórico de la Biblia nos enseña qué creer, no solamente el sentido literal. Yo les recuerdo lo que dije en el video anterior. Los libros de texto de la literatura protestante enseñan que de una parábola, de una alegoría, no se puede extraer doctrina. Y esto es exactamente lo contrario de lo que nos enseñan los padres de la iglesia y la misma Biblia. Recordemos en el video anterior que yo les cité, por ejemplo, cómo de la ley que prohibía atar a un buey con un burro, un animal puro y un animal impuro, no se podían atar mediante un palo para que araran juntos. El apóstol Pablo estaba sacando enseñanza de que no debían trabajar juntos un creyente con un inconverso, que no debían asociarse, mucho menos en matrimonio. Y los padres de la iglesia decían algo similar respecto de los bueyes. Pablo decía lo mismo y los padres de la iglesia lo confirmaban respecto de no ponerle un bozal al buey que trilla. ¿Para qué? Porque de ahí estaba sacando la doctrina de que debía sustentar económicamente a los que trabajaban en la enseñanza de la iglesia. Entonces Pablo estaba enseñando doctrina moral de la iglesia y doctrina teológica u organizativa de la iglesia, litúrgica. ¿A partir de qué? De bueyes. Entonces la iglesia católica que interpreta correctamente la Biblia dice, no es como dicen los protestantes. La Biblia tiene un sentido alegórico, tiene un sentido espiritual, del cual se extrae no solamente bonitas comparaciones, sino también doctrina. Y por eso la Iglesia Católica extrae los sacramentos
de la doctrina expresada en las alegorías. ¿Por qué? Porque así Cristo se los enseñó a los apóstoles a los discípulos, y los discípulos apostólicos, Cristo a los apóstoles a sus discípulos, y los discípulos a sus discípulos, y así generación tras generación en la sucesión apostólica. Pero para probar que también la iglesia primitiva creía en un sentido anagógico de la Biblia, esto es, un sentido profético oculto tras las alegorías del Antiguo Testamento, dice Dionisio el Areopagita, obispo de Atenas, discípulo personal del apóstol Pablo. Dice Dionisio de Atenas, cuando escribe sobre la jerarquía celeste: invocando pues a Jesús, la luz del Padre, que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, por el cual hemos tenido acceso al Padre, origen de la luz, elevemos nuestra mirada en la medida posible a las luces que nos han otorgado el Padre en las Sagradas Escrituras, y consideremos, en cuanto somos capaces, las jerarquías de las inteligencias celestes que ellas nos revelan de modo simbólico y anagógico. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina de la jerarquía de los ángeles en el cielo la interpretaban y la extraían a partir de la interpretación alegórica y anagógica del Antiguo Testamento. Por eso decimos, los libros de interpretación bíblica protestante no sirven, no los compren. ¿Por qué? Porque no enseñan la verdad. Y los que aprenden mal a interpretar la Biblia, inexorablemente, inevitablemente, terminan interpretando mal y enseñando las herejías que tan condenadas están por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero ahora voy a dedicar la segunda parte del video para hacer una demostración todavía más profunda, mucho más concreta, de que la Biblia en el Nuevo Testamento interpreta alegóricamente al Antiguo Testamento con muchísima frecuencia. Y esto que os voy a mostrar ahora es un estudio que yo hice durante mi proceso de conversión al catolicismo, cuando yo empezaba a darme cuenta de estas realidades, de que el Antiguo Testamento debía interpretarse alegóricamente, y me di a la tarea de buscar, no digo que todas, pero un altísimo porcentaje de las profecías que yo en su momento conocía del Nuevo Testamento, y ver de qué manera citaban al Antiguo Testamento, y empecé a clasificarlas. Estas son alegóricas y estas son literales. Alegóricas y literales, alegóricas y literales. Y me encontré con la sorpresa de que cerca del 50%, puede ser 40, puede ser 60, pero un porcentaje cercano al 50%, cerca del 50% de las veces que el Nuevo Testamento en los Evangelios citaba al Antiguo Testamento, lo hacía citando un pasaje de forma alegórica. ¿Y cómo sabemos que es alegórica? Porque no hay nada en el contexto que nos indicara que ese pasaje debía interpretarse alegóricamente. Recordemos, la regla hermenéutica de los hermanos separados, de los protestantes, es que un pasaje debe entenderse literalmente siempre, y no debe interpretarse literalmente cuando la interpretación literal nos lleva a un absurdo. Y solo en ese caso se debe interpretar alegóricamente. Es decir, ellos miran el contexto de un pasaje en el Antiguo Testamento y dicen, si interpreto una tontera, entonces debo interpretarlo alegóricamente. Ahora, si yo logro encontrar con mi cabeza alguna explicación que cuadre con mis doctrinas, entonces ese pasaje debo interpretarlo literalmente. Ese es el pensamiento de ellos, y lo hemos demostrado en los videos anteriores que hemos hecho explicando también de otros libros de interpretación protestante cómo debían interpretar o cómo ellos enseñan a interpretar la Biblia. Vamos entonces a proceder a explicar brevemente los pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento que son citados por los apóstoles de una forma completamente alegórica, en donde nada en el contexto de ese pasaje en el Antiguo Testamento nos indica que ese pasaje debía interpretarse alegóricamente. Dice, por ejemplo, y yo voy a ir secuencialmente leyendo
los pasajes de los evangelios, mayormente tomando de Mateo, no porque el evangelio de Mateo sea el único, sino porque fue el primero que comencé a estudiar, y todas las demás citas paralelas no las voy a mencionar porque ustedes después pueden ir a la Biblia y buscar los pasajes paralelos de las citas que yo voy a mencionar ahora. Dice Mateo 2:15, hablando de Jesús: allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y este pasaje es una referencia a cuando Jesús, por ejemplo, tuvo que huir hacia Egipto porque Herodes quería matarlo, y cuando Herodes muere, Dios manda a llamar a José para que le diga que volviera de Egipto a la tierra de Judea. Y este pasaje Mateo lo está interpretando alegóricamente de un pasaje de Oseas, no solamente de Moisés, como enseñan muchos protestantes. De Oseas, que dice, Oseas 11:1, de cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Le pido, por favor, a todos, con Biblia en mano, vayan y busquen en Oseas 11:1 qué parte de la Biblia, qué parte de ese pasaje está indicando, siquiera remotamente, que pudiera estar refiriéndose a Jesucristo. En el video anterior yo había dicho que Jesús era el verdadero Israel, y un suscriptor me hizo un comentario preguntándome, pero ¿en dónde dice la Biblia que Jesús sea el verdadero Israel? Y yo le dije, Mateo capítulo 2, verso 15. Porque aquel primer Israel, la nación de Israel, ¿sí?, cuando era una nación joven, cuando era un muchacho, refiriéndose a la nación de Israel como un muchacho, yo lo amé y lo traje de Egipto, y llamando a Israel su hijo, ¿sí?, lo saca de Egipto. Y dice Mateo, ese acto, ese hecho histórico que es el ser sacado el Israel de Egipto y traído de nuevo a la tierra prometida, es figura de Cristo, o es una profecía alegórica de que Cristo viviría en Egipto y sería llamado de ahí. Ahora, para ir anticipándome un poquito a algo que voy a mencionar más adelante, el múltiple sentido de un mismo pasaje, porque nos enseña la Biblia que el ser sacados de Egipto es figura de ser sacados del mundo, de ser salvados, porque como enseña la Iglesia Católica, la Pascua es la conmemoración del haber sido sacados de Egipto para ser introducidos en la tierra prometida, y el cruce del Mar Rojo es figura también del bautismo, y el cruce del Jordán, y todas estas cosas que son todos elementos que forman parte de esta historia, de que Dios llamó a Israel de Egipto y lo trajo a la tierra prometida. Y fíjense los múltiples sentidos que tiene un mismo pasaje en la Biblia, y la misma Biblia le asigna un múltiple sentido, y no es el único caso. Voy a mencionar varios casos en este video. ¿Para qué? Para tapar la boca a los falsos maestros evangélicos que dicen que no, que la Biblia solamente puede tener en cada pasaje un único sentido, y es el que se corresponde con el sentido literal, y después podemos hablar de múltiples sentidos de aplicación espiritual, pero no de múltiples sentidos interpretativos. La Biblia debe interpretarse de única manera y aplicarse de muchas maneras, pero no es eso lo que enseña ni la Biblia, ni Dios, ni la Iglesia Católica, sino que la Biblia tiene múltiples sentidos para un mismo pasaje. Dice también Mateo capítulo 2, versículo 17 y 18, dice: se cumplió entonces lo dicho por el profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no existen. Y esto está tomado del pasaje de Jeremías 31:15, que dice así: así ha dicho Jehová,
Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Y por qué está utilizando este pasaje Mateo? Porque Herodes había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y qué parte del Antiguo Testamento de forma literal está enseñando o profetizando? Miren, tengan cuidado porque Herodes va a venir un rey impío que va a hacer una matanza tremenda en los niños de Belén. Ninguna. Interpretando la Biblia literalmente no hay ningún pasaje ni ninguna profecía bíblica que diga nada semejante. Pero tal como lo enseñó el profeta Jeremías, interpretando alegóricamente aquel hecho de una matanza en Ramá, que era figura, prototipo, alegoría de lo que sería la matanza de los, como los padres llamaban, los primeros mártires cristianos, las primeras víctimas por causa del nombre de Cristo. Dice también Mateo capítulo 13, verso 14. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, los hermanos separados critican mucho a la Iglesia Católica porque dicen, no, porque miren lo que dice el Salmo 115, que de los ídolos y que los que creen en ídolos se hacen semejantes a ellos porque con los ojos ven y no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ahora bien, ¿cómo interpreta el profeta Isaías, Dios y el apóstol Mateo esto de oídas oiréis, pero no entenderéis, y veréis con los ojos, pero no veréis? ¿Cómo lo interpretan? ¿Quiénes son los verdaderos ciegos? ¿Quiénes son los verdaderos sordos? Los que interpretan la Biblia de forma exclusivamente literal, porque ese pasaje que está hablando allí en Mateo capítulo 13 es en un contexto en donde las enseñanzas del Señor Jesucristo, que como ya hemos visto en el video anterior, se caracterizaban por ser alegóricas, ¿okay? Recordemos que la misma Biblia dice que el Señor Jesucristo enseñaba casi todas sus enseñanzas en alegorías y nada les enseñaba al pueblo sino era por parábolas y alegorías. Esas enseñanzas son las que no entendía el pueblo judío, porque Jesús enseñaba alegóricamente y el pueblo judío, dice, no entendía. Entonces Dios, Jeremías proféticamente y Mateo mostrando el cumplimiento de esa profecía, dice, el que pretende entender la Biblia literalmente y no entiende el significado alegórico y espiritual de la Biblia, ese es el ciego que no ve, que tiene ojos y no ve. Ese es el sordo que escucha y no escucha, escucha y no oye. Ese es el verdadero ídolo mudo, ciego y sordo. Ese es el verdadero inconverso, que teniendo la Biblia y viendo que los profetas y los apóstoles y los padres de la iglesia, todos ellos entienden la Biblia, no solamente literalmente, sino también alegóricamente, los protestantes no quieren creer, ven y no ven, escuchan y no oyen. Y su entendimiento, dice el apóstol Pablo, está embotado, al igual que el de los judíos, en un sistema de interpretación que mata, que los lleva hacia la muerte, porque no quieren creer en los sacramentos que ofrece la Iglesia Católica y la necesidad que hay de la Iglesia Católica para ser salvos. Porque sin la Iglesia que ofrece los sacramentos, no hay sacramentos.
Dice Isaías 6:8, que es la cita de lo que está tomando acá el profeta, perdón, el apóstol Mateo. Dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y dijo el Señor: vete y di a este pueblo: oír, oiréis, pero no entenderéis; ver, veréis, pero no conoceréis. Embota el corazón de este pueblo, dice 6:10 de Isaías. Endurece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. No, el pueblo de los protestantes, al igual que el pueblo judío, al tener embotado el entendimiento y no poder comprender la necesidad de los sacramentos de la Iglesia Católica, son incircuncisos, inconversos. No han sido convertidos, no han sido sanados. Tienen sus oídos duros, sus ojos vendados. ¿Por qué? Porque no quieren creer lo que Cristo, los apóstoles y los discípulos apostólicos enseñaron. Y la misma Biblia enseña que la Biblia debe interpretarse alegóricamente en el Antiguo Testamento y no solamente literalmente. Dice Mateo 22:43. Él les dice: entonces, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor al decir: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Y esto es una cita del Salmo 110, verso 1. Un salmo de David dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Hago una pequeña pausa. De todos estos versículos que hemos venido citando, ¿cuál de ellos carece de sentido interpretándolo literalmente, como para que digamos, bueno, hay que interpretarlo alegóricamente? Porque no, esto interpretado literalmente no tiene sentido. Entonces ahora sí tenemos permiso, dicen los protestantes, tenemos permiso para interpretarlo alegóricamente. Ninguno de esos pasajes, ni estos que han pasado, ni los que voy a mencionar a continuación. El contexto de estos pasajes del Antiguo Testamento no les indicaba de forma alguna que ese pasaje era una profecía del Nuevo Testamento. Vino Cristo y al empezar a explicar el Antiguo Testamento alegóricamente, empezó a mostrarles a sus discípulos que debían entenderlo de esa manera. Pero el contexto de esos pasajes, literalmente hablando, de ninguna manera les indicaba que había una interpretación oculta y espiritual, porque justamente lo que Dios escondió, lo escondió para esconderlo del diablo y de los ciegos y de los sordos, y revelárselos a los que tienen un corazón más dócil y más humilde y le creyeron a Dios, a su Hijo Jesucristo y a los apóstoles y a sus discípulos. Dice también Mateo capítulo 24, verso 37. Lo mismo que en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta que el mismo día entró Noé en el arca, hasta el día mismo en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio y los arrebató a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. No voy a leer todo el pasaje del Antiguo Testamento, pero creo que es conocida la historia del diluvio y el relato de Noé ingresando al arca y cómo la mano de Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar al arca. Ahora Jesús está interpretando alegóricamente todo ese acto, porque está diciendo todo ese acto, todo ese hecho es una profecía alegórica de la segunda venida de Jesucristo. Y las reglas interpretativas enseñadas por estos libros y otros de que el contexto del Antiguo Testamento nos va a determinar si debemos interpretar o no alegóricamente. Eso es falso.
Y esto que enseñan también estos libros, de que el Antiguo Testamento no fue escrito de forma alegórica, no tiene enseñanzas alegóricas, no tiene enseñanzas morales, también está equivocado. Y esta enseñanza de que la Biblia, la Biblia tiene un solo sentido interpretativo, también es falso, porque si ustedes se ponen a pensar, el diluvio y el arca de Noé también fue interpretada alegóricamente por Pedro cuando dijo, en el arca entraron 8 personas y fueron salvadas por agua. Ahora, el bautismo que se corresponde a ese bautismo, a ese diluvio, ahora es el que nos salva. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Que hay en el relato del diluvio un segundo sentido sacramental, alegórico, que debe enseñarnos a nosotros a entender que el bautismo es el comienzo de la salvación del creyente. Y no el levante la mano como enseñan los protestantes, no el haga la oración del pecador como enseñan los otros tantos protestantes, o no cuando pasan al altar, o no cuando hacen la oración para recibir a Cristo. No, es en el momento del bautismo, tal cual lo enseñan las Escrituras, tanto literalmente como alegóricamente, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. El pasaje del diluvio tiene un múltiple sentido interpretativo. Cuádruple. El histórico, nadie lo duda. El moral, acerca de cómo Dios castiga a los perversos y salva a los justos, aun cuando estos sean pocos. El alegórico, tomado por Pedro para hablar de el diluvio, salvando a 8 personas al pasar por el agua, como una figura del bautismo para regeneración que ofrece la Iglesia Católica, y también el sentido anagógico, es decir, el profético, futuro, enseñado por Jesucristo mismo, al mostrarnos que eso es una figura de lo que será el día postrero en la venida de Cristo, que con la venida de Cristo el mundo estaría tranquilito, como si nada, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, llevando una vida normal, y no ese mega apocalipsis que presentan los protestantes, donde parece que el mundo se está cayendo de a pedazos. Bueno, es cierto que van a venir ciertas cosas, ciertas plagas, pero en general el libro de Apocalipsis es un libro de alegoría y no puede interpretarse totalmente literal, porque así lo interpretaban muchos que se equivocaron y que fueron refutados por gran parte de los discípulos apostólicos, no digo todos. Entonces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, especialmente ciertos pasajes, como por ejemplo los Evangelios, probablemente algunas porciones también de Apocalipsis y de Hechos, son susceptibles de interpretación alegórica. No así las epístolas de los apóstoles o de los discípulos apostólicos, que tienen en general un sentido literal casi exclusivamente. Pero el resto de la Escritura es susceptible y propensa a tener este múltiple sentido interpretativo. Mateo 26:15 dice: a decirles, ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Ahora, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y aún los mismos protestantes saben que esto es una profecía citada por Zacarías. ¿Se acuerdan que yo les comenté que como protestante tenía en mi Biblia de estudio toda una serie de un montón de profecías que hablaban acerca de cómo Cristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento? Bueno, esta profecía es una de las tantas profecías alegóricas que los protestantes reconocen. Dice Zacarías 11:12: y yo les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadlo. Ellos pesaron mi paga 30 siclos de plata. Me dijo el Señor:
echa en el tesoro el valioso precio con que he sido tasado por ellos. Tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro del templo del Señor. Ahora, vamos al Antiguo Testamento, vamos a Zacarías. Les invito a ir. ¿Qué parte del contexto de ese versículo les indica que está hablando de Jesucristo? ¿Qué parte de ese relato carece completamente de sentido como para decir, ahora porque carece de sentido tenemos permiso para interpretarlo alegóricamente? No, señor. Los apóstoles y sus discípulos no le pedían ni permiso en el Nuevo Testamento para interpretar alegóricamente, ni andaba buscando cosas que carecieran de sentido para entonces asignarle un sentido alegórico, ni andaban buscando en el contexto a ver en dónde el contexto daba indicios de que eso debería entenderse alegóricamente. No, señor. Interpretaban el Antiguo Testamento alegóricamente porque Cristo les enseñó que así se interpretaba el Antiguo Testamento y no solamente de una forma literal. El Antiguo Testamento se interpreta literalmente y espiritualmente. Vamos ahora entonces a trasladarnos al tiempo de la pasión de Jesús, cuando ya está en la cruz. Nuestro bendito Señor Jesucristo está siendo maldecido, burlado por los judíos. Dice Mateo 27:43. Confió en Dios que le salve ahora si le quiere de verdad, porque dijo, soy hijo de Dios. Y es interesante que estas frases no están en las Biblias protestantes marcadas como una cita del Antiguo Testamento, pero sí está marcado como una cita del Antiguo Testamento en las Biblias católicas. ¿Por qué? Porque esto es una cita y una referencia a el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 18, una profecía hermosísima, probablemente junto a la de Isaías 53, de las profecías más conmovedoras y hermosas del Antiguo Testamento. Dice Sabiduría 2:18, si el justo es de verdad hijo de Dios, él le amparará y le librará de mano de los adversarios. Recordemos lo que habíamos dicho en videos anteriores. Los apóstoles tenían como libro inspirado por Dios a todo el canon alejandrino. ¿Ok? El canon alejandrino no solamente incluía los 39 libros que tienen los protestantes en el Antiguo Testamento, sino los 46 libros que tenemos los católicos. Y prueba de ello es que Mateo está aludiendo a la enseñanza profética de Sabiduría de capítulo 2, verso 18, que dice, si el justo es de verdad hijo de Dios, él le amparará y le librará de manos de los adversarios. Ahora, cualquier protestante que vaya y lea Sabiduría capítulo 2, verso 18, en general desde el verso 12 en adelante, todo ese pasaje, va a decir, pero acá no está hablando de Cristo, acá está hablando del justo, del hombre justo común y corriente. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante, otra profecía de Pedro, que el nombre de el justo es una referencia a Jesucristo. Y acá nos está comprobando también que el nombre de el justo es uno de los tantos nombres bíblicos de Jesucristo, como también lo atestigua el apóstol San Juan, que dice que tenemos a Jesucristo el justo como nuestro abogado. Allí en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, si no me falla la memoria, dice, tenemos en los cielos a nuestro intercesor, a nuestro abogado, dice, a Jesucristo el justo. De manera que el justo es el nombre, uno de los tantos nombres proféticos de Jesucristo. Y Mateo 27 dice, confío en Dios que le salve ahora si le quiere de verdad, porque dijo, soy hijo de Dios. Y Sabiduría 2:18 dice así, si el justo es de verdad hijo de Dios, él le amparará y le librará de mano de los adversarios. Vayan por favor y estudien esa profecía de Sabiduría 2 del 12 en adelante. Es preciosísima y los apóstoles la utilizan con cierta frecuencia. Y es por causa de esa profecía y otras tantas que también están en los deuterocanónicos que los judíos decidieron excluir en Jamnia, en su concilio, a los libros deuterocanónicos y formar su canon aparte, el canon corto, que después luego siguieron los más acérrimos judaizantes enemigos de la iglesia. Mientras que los judíos
de la dispersión, y la iglesia seguían reconociendo, tal cual lo hizo Cristo y los apóstoles, a todo el canon alejandrino como el canon inspirado por Dios. Vamos ahora a una profecía en relación a María, porque dice Lucas capítulo 1, verso 46. María exclamó: proclama mi alma las grandezas del Señor. Y esto es el cumplimiento profético, o mejor dicho, el cumplimiento profetizado en la alegoría representada por Ana y el nacimiento de Samuel el profeta. Dice en 1 Samuel 2:1. Entonces Ana recitó esta oración: mi corazón exulta en el Señor, mi frente se enaltece en el Señor, mi boca se ríe de mis enemigos, pues me gozo con tu salvación. Mi alma proclama las grandezas del Señor, se goza en el Señor. Y qué curioso, ¿no? Ana, esta mujer que no podía tener hijos, oró al Señor por un hijo y tuvo un hijo que fue profeta que gobernó a todo Israel, y profeta del cual se burlaron los sacerdotes, porque Elí, el sacerdote, se burló de esta mujer. Bueno, después el profeta Elí acepta y reconoce a Samuel, lo recibe en su casa para educarlo, para criarlo, pero en un principio esta mujer que no podía tener hijos, tuvo un hijo con la misma oración de María. Ahora, no porque María no pudiera tener hijos, sino que ella voluntariamente había elegido ser y permanecer virgen. Pero sí está claro que los padres de la iglesia enseñan la relación, y la iglesia católica al día de hoy también enseña la relación que hay entre Lucas 1:46 como el cumplimiento de la profecía alegórica de 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Algún día, cuando hablemos de un video exclusivamente sobre Mariología, vamos a estudiar las múltiples profecías alegóricas que hay del Nuevo Testamento, mostrando todos los atributos que consideramos los católicos que tiene la Santísima Virgen María. Quedará para otro video. Dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y esta profecía ningún judío la había entendido como aplicada a Cristo. Dice, esta profecía, esta escritura, se acaba de cumplir delante de ustedes. Y es una cita de Isaías 61:1 que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres y vendar los corazones rotos, anunciar la redención de los cautivos y a los prisioneros la libertad. ¿Y de quién está hablando Isaías? Claro, la verdadera intención es hablar del Mesías futuro, pero Isaías está hablando sobre sí en un primer lugar. Históricamente hablando, está hablando de sí mismo, pero alegóricamente, anagógicamente, espiritualmente, está hablando de Cristo. Dice Juan, capítulo 3, verso 14. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y esto es una cita de Números 21:19, cuando dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y si alguien había sido mordido por una serpiente, miraba fijamente la serpiente de bronce y vivía. ¿Y qué era esa serpiente de bronce? Una serpiente, entre comillas, crucificada. Era alguien que estaba representando la maldición colgada de un madero. Porque Pablo, no nos olvidemos, dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Y no hay mayor símbolo de maldición en la Biblia que el madero
del patíbulo, por así decirlo, el madero de la horca como era inicialmente, o el madero de la crucifixión, luego aplicado por los romanos, y la misma serpiente que recibió la maldición. Ahora bien, Jesús dice, así como aquel Moisés levantó la serpiente y quien miraba a la serpiente era salvo, así Cristo tiene que ser levantado en la cruz, ser hecho maldición y los que miren a Cristo, los que crean en Cristo, serán salvados. Dice, si alguno es mordido por el pecado, porque eso es lo que representa la serpiente, si alguno es mordido por el pecado, vaya y acuda a Cristo. También dice Juan capítulo 13, verso 18. No lo digo por todos vosotros, ya que sé a quienes elegí, sino para que se cumpla la escritura. El que come mi pan levantó contra mí su talón. Y dice el Salmo 41:10, incluso mi amigo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, ha levantado contra mí el calcañar, o el pie, o el talón. De manera que Jesucristo, sí, está reconociendo que eso que dice el Salmo 41, que es la traición de un amigo de David a David, un amigo íntimo de David hacia David, debe interpretarse alegóricamente, y no hay nada en el contexto del Salmo 41 que nos indique que fuera una profecía de Cristo. Nada en el contexto del Salmo 41 hay que nos indique que debía aplicarse a Cristo. Pero ¿qué sucede? Cristo les estaba enseñando a los apóstoles, y ya no solamente es Juan, pero no solamente es Mateo, sino Juan el que también está diciendo esto, aunque no haya nada en el contexto del Antiguo Testamento que nos dé un indicio que ese pasaje debe interpretarse alegóricamente, los apóstoles lo interpretaban alegóricamente, porque así se los enseñó Cristo. Recordemos que es Cristo el que está diciendo que debía cumplirse la escritura del Salmo 41, de que el que come conmigo mi pan levantó contra mí su calcañar. Ahora vamos al libro de Hechos, porque yo les he dicho que en los evangelios, en el libro de los Hechos y también en el Apocalipsis, no tengo ninguna cita de Apocalipsis ahora porque no es el tema del video, pero sí les dije que en el Nuevo Testamento, tanto en el libro de Hechos como en los evangelios, hay citas que deben interpretarse alegóricamente, y ellos también citan las citas del Antiguo Testamento que son alegóricas. Dice Hechos 1:20, pues está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y no haya quien habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. Y esto es una cita de dos salmos diferentes del Antiguo Testamento. Uno es el Salmo 69, verso 26, que dice que sus moradas queden desoladas y en sus tiendas no haya quien lo habite. Y está refiriéndose a un enemigo de David que David está maldiciendo, ¿sí? Y los apóstoles toman ese pasaje y dicen, se aplica a Judas. ¿Qué pasaje del Salmo 69 da el indicio de que debe aplicarse a Judas el traidor? Ninguno. Y ojo, el Salmo 69 es un salmo que a los mismos evangélicos reconocen que es mesiánico. Sin embargo, ellos mismos rompen sus reglas de interpretación porque no hay ningún indicio en el Salmo 69 que nos dé a entender que se debe aplicar a Cristo. Es justamente el hecho de que entendemos que los apóstoles nos enseñaron que ese pasaje se interpreta alegóricamente, y por eso nosotros vamos y lo interpretamos alegóricamente, pero los protestantes se quedan ahí. Dicen, no, si el Nuevo Testamento no me da indicios de que deba interpretar alegóricamente el Antiguo Testamento, entonces yo no voy a interpretar ningún pasaje del Antiguo Testamento de forma alegórica. Como decía, estos libros dicen, no, el Antiguo Testamento no tiene alegorías, no tiene sentidos ocultos. No, se equivocan. Cristo mismo y los apóstoles nos enseñan que sí existe tal sentido oculto. Ahora, respecto de que su cargo lo ocupe otro, eso es una cita del Salmo 109, verso 8, dice que sus días sean pocos y que otro ocupe su puesto. Y que estás profetizando este pasaje de dos cosas, que Judas moriría joven de una forma prematura, y que otro tendría que encargarse de
supuesto. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Designaron a un sucesor apostólico. Pequeña decisión tomada en la interpretación alegórica. Para los protestantes, que dicen que de las parábolas y de las alegorías no se saca doctrina. Bueno, los apóstoles eligieron un nuevo apóstol, no por una revelación directa del Espíritu Santo, sino por interpretar alegóricamente el Antiguo Testamento. Definitivamente la doctrina protestante no puede llevarlos a buen puerto, siendo que no tienen el correcto sistema de interpretación y mucho menos sus falsos maestros enseñan cosas falsas completamente contrarias a las que enseña la Biblia y la tradición apostólica. Dice también Hechos capítulo 2, verso 25 al 28. Dice: en efecto, David dice de él: tenía siempre presente al Señor ante mis ojos, porque está a mi diestra, porque está a mi derecha, para que yo no vacile. Cita del Salmo 16, que dice: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Y nuevamente, nada en los salmos que estamos citando indica que deba interpretarse alegóricamente, pero los apóstoles sí lo hacían. Sí lo hacían. Hechos 3:14 dice: vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os indultaran a un homicida. Y aquí de nuevo, Sabiduría capítulo 2, versos 12 al 20. La profecía acerca de el justo, que se las voy a leer en parte. Dice el versículo 2:12 de Sabiduría: preparemos trampas para el justo, pues nos es molesto. Se opone a nuestros actos, nos echa en cara pecados contra la ley, nos denuncia de faltas contra la educación que recibimos. Dice el versículo 13: declara que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Sabiduría 2:18: si el justo es de verdad Hijo de Dios, Él le amparará y le librará de manos de los adversarios. Y Pedro está tomando esta profecía acerca de cómo el pueblo habría de prepararle trampas para matar al justo. Aquel justo que se proclamaba Hijo de Dios y que decía tener a Dios por Padre, o sea, a Jesucristo. Y dice Pedro, dice: vosotros negasteis al santo y al justo. Y notemos que santo es uno de los tantos nombres que sí reconocen los protestantes que tiene Jesucristo. Pero también le llaman el justo porque sabiduría le llama el justo. Y pasamos a Hechos 13:33. Dios la ha cumplido Dios en nosotros, nuestros hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y dice el Salmo 2:7: proclamaré el derecho del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y esto es interesante, porque es otro de los tantos ejemplos en donde un mismo pasaje del Antiguo Testamento se aplica para diferentes doctrinas. Por ejemplo, aquí Pedro lo usa para decir que Jesucristo estaba profetizado que resucitaría. Dice: tú eres mi hijo hoy, yo te he dado vida, te he engendrado hoy. Y Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, esto es una profecía de la resurrección de Jesucristo. Pero también vamos al libro de Hebreos, y es el apóstol Pablo el que cita este pasaje de yo te he engendrado hoy, para hacer referencia a la deidad de Cristo. De manera que un mismo pasaje está enseñando la resurrección de Cristo y la deidad de Jesucristo. Tengo la esperanza, y es mi oración, que esto abra los ojos de los protestantes, que puedan ver cómo sistemáticamente, video tras video, voy mostrando que las enseñanzas de sus libros acerca de cómo interpretar la Biblia son falsas. Y si el piso sobre los que ellos construyen su teología es arena, con un poquito de agua que pongas allí, esa teología se derrumba.
fue lo que ocurrió en mi caso. Cuando empecé a descubrir cómo los padres de la iglesia entendían la Biblia y empecé a descubrir que negaban los cimientos fundamentales de mi teología, de cómo se interpretaba la Biblia literalmente, que negaban la sola escritura, que negaban la sola fide, que negaban la sola gracia. Todas las enseñanzas de los padres eran católicas y no evangélicas. Y fui viendo cómo esa teología construida sobre tierra se iba cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y tuve que aceptarlo. Allí estaba esa teología en el piso, no se podía defender. Tuve que reconstruir mi teología en el Instituto Bíblico de los Apóstoles, en el Instituto Bíblico de los Padres de la Iglesia, y no en el Instituto Bíblico Müller o en el Instituto Bíblico CCBP, ni institutos bíblicos que enseñan herejías como son los institutos bíblicos protestantes. Y englobo a todos los institutos bíblicos de todos los protestantes. No tengo nada en contra particular de esos dos institutos bíblicos en donde estudié, sino que los pongo como representación de todos los otros institutos bíblicos protestantes que, teniendo un sistema de interpretación bíblico equivocado, van a llegar a sistemas, van a llegar a una teología equivocada. Porque quien conoce solamente la mitad de la verdad, no conoce la verdad. Y quien enseña solamente la mitad de la verdad, enseña una mentira. Y por tanto, quien desconoce porque le es oculto toda la otra revelación dada por Dios en el sentido espiritual de la Biblia, está enseñando solamente la mitad de la interpretación de la Biblia. Y por eso decimos los católicos, la fe católica es la plenitud de la fe. Y la fe protestante es una fe recortada, mutilada, parcial, mentirosa y engañosa. No llega a la medida de la enseñanza de Dios. Hermanos, les pido por favor, oren por mí, oren por mi familia, oren por este apostolado, oren para poder tener constancia, para tener santidad, para tener los recursos, para tener el tiempo, para tener el corazón, la devoción, la pasión y el amor por los hermanos separados, que no hacen más que criticarme. Pero uno hace estas cosas para salvarlos a ellos también. Como Pablo, que sentía gran dolor por sus antiguos correligionarios, porque él se sentía orgulloso de haber sido perteneciente de los fariseos, hasta que descubrió que la secta farisea, seguidora de la letra y no del espíritu, lo estaba matando y que no le estaba dando a esa religión la vida espiritual que le daba la religión católica, la religión cristiana. Y empezó a sentir una gran angustia por salvar a los protestantes. Y por eso dedicó durante años, por salvar a los judíos. Y por eso dedicó durante años su primer intento, su primer esfuerzo, primero en las sinagogas, para tratar de salvar a los judíos. Y así estoy tratando de hacer yo. Primero a los hermanos separados. Aunque instruyo a los católicos que están ahí dubitativos, que pensando que es lo mismo ser católico que ser protestante, que todas las religiones nos llevan a Dios. No, señor. Está la verdadera religión. Ya algún día vamos a hacer un video acerca de la verdadera religión y la falsa religión. Y los protestantes son las, como plural, las falsas religiones de Babilonia. Y la Iglesia Católica es la verdadera religión fundada por Cristo y el cimiento apostólico de la doctrina enseñada por Cristo. Me despido, hasta el próximo encuentro. Espero que este video sea de mucha bendición. Por favor, dale like, suscríbete al canal y compartí el video todo lo que puedas en tus redes sociales. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica.